¿Qué tal a toda la audiencia del foro UCA Carcajadas? En el programa de hoy conversaremos sobre un tema muy interesante, el cual es sobre una franquicia que estoy seguro que todos conocen. Se trata de la famosa empresa Marvel y sus derechos en cuanto a sus personajes, específicamente por el Hombre Araña, o mejor conocido como Spider-Man. Sus derechos en cuanto a sus personajes, específicamente por el Hombre Araña, o mejor conocido como Spider-Man. Para ello invitamos a dos expertos en materia de propiedad intelectual. De mi lado derecho se encuentra Carlos Rosas y a un lado del ya mencionado se encuentra Ricardo Hernández Pérez. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme al programa. Yo soy el licenciado José Ricardo Hernández Pérez, experto en el arte del INPI. Muchas gracias, Ricardo. También tenemos presente al señor licenciado Carlos Rosas. Muchas gracias, Rodrigo y Fabricio, por la invitación. Yo soy Carlos Rosas, experto en la materia de propiedad intelectual. Muy bien, para comenzar me gustaría otorgarle la palabra a Fabricio, el cual nos introducirá al tema para aquellas personas que se preguntan o no saben qué es Marvel. Muñiz, y les voy a dar una pequeña introducción al tema. Las historietas, cómics o películas antes eran un entretenimiento de bajo presupuesto. Con el paso del tiempo todas las empresas, personas fueron creciendo. Y hoy en día el entretenimiento hace millones de dólares. Por lo que estos creadores de este entretenimiento tienen que buscar la forma de protegerse o proteger sus ideas, personajes, cómics o películas. Hoy hablaremos de Marvel. Marvel es una de las empresas más grandes en este tema. Marvel es el mejor creador de contenido en superhéroes, películas, desde el año 1939. Con el tiempo fue creciendo esta empresa como sus ingresos. Es por eso que debe proteger sus inventos con el derecho de la propiedad intelectual. Marvel se protege de dos maneras, con el derecho de autor y el derecho de marcas. El derecho de autor protege la historia, personaje. Esto confiere a los creadores la capacidad de controlar la forma en que pueden ser usadas sus obras. A continuación hablará el experto en el tema, el licenciado Ricardo Hernández. Muchas gracias, Fabricio. A continuación les platicaré sobre la protección a las marcas. Conocemos todo lo que son los cómics. Estos tienen que estar protegidos sobre el derecho de las marcas, ya que se utilizan para proteger los nombres, las imágenes de los superhéroes de Marvel. Esta protección es fundamental para Marvel, Esta protección es fundamental ya para proteger los ingresos de la misma marca, lo que es Marvel. A principios de las décadas de los 80, los aficionados del cómic tenían una asociación de la palabra superhéroe y sus variaciones con sus personajes, ya que Marvel, su rival DC Comics, que las empresas pudieron registrar juramente sus superhéroes como cada quien los suyos. Bueno, complementando lo que nos dice mi compañero Ricardo, yo voy a hablar sobre la protección mediante el derecho de autor. Si bien la mayoría de los cómics se inspiran en una idea que es entre la lucha del bien y el mal, esta idea es general en sí misma, no cumple los requisitos para obtener la protección del derecho de autor. La interpretación singular de un autor, el argumento y los personajes creados para escenificar esta lucha, si es que los cumple. Los editoriales de los cómics suelen contratar a guionistas y dibujantes de cómic que resultan fundamentales para la creación de los tramas y los personajes. En muchas jurisdicciones, un ejemplo de Estados Unidos, cuando las creaciones artísticas se producen de esta manera, se consideran obras realizadas por encargo y los derechos de autor pasan a pertenecer automáticamente al empleador. En 2009, los sucesores del dibujante de cómics, Jack Kirby, entablaron una acción judicial para hacer valer sus derechos sobre varias obras que aparecían en las ediciones de Marvel publicadas entre 1958 y 1963, en las que el dibujante había colaborado. Sin embargo, un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York determinó que Marvel era la titular de los derechos de autor de las obras creadas por Kirby. El tribunal declaró que el trabajo de Kirby reunía las características de un contrato de arrendamiento de obra con cesión de derechos. En el marco de la Ley del Derecho de Autor de los Estados Unidos de 1909, que rige las obras realizadas con anterioridad del 1 de enero de 1978, Kirby había recibido un monto fijo por página de los dibujos y los guiones que él y otros dibujantes, así como guionistas, habían elaborado de acuerdo con los argumentos o guiones facilitados por Stan Lee, editor jefe de Marvel durante muchos años. El tribunal concluyó que Kirby no creó los dibujos hasta que Stan Lee pidió que lo hiciera, por lo que no era dueño de los derechos de autor sobre estas obras. Los herederos de Kirby interpusieron un recurso ante el Tribunal de Apelaciones en el que los Estados Unidos del Segundo Circuito en agosto del 2011.
Muchas gracias a Ricardo, a Fabricio y al igual la participación del licenciado Carlos Rosas. Con relación al tema y teniendo en cuenta lo enorme y exitoso que se ha vuelto Marvel, es fácil olvidar que la empresa matriz Disney no cuenta con la propiedad completa de los derechos cinematográficos de todos los personajes de Marvel. En la antigüedad, Marvel otorgó los derechos de sus personajes más populares a otros estudios y en muchos casos aún no los han recuperado. Es por eso que Kevin Feige, una compañía, tuvieron que trabajar tan duro para enamorarnos de Iron Man, Guardianes de la Galaxia y todos los demás héroes que nunca habías oído hablar antes del 2008. Aquí están los superhéroes más grandes sobre los que Disney aún no tiene control completo. Número 1, Spider-Man. Quizás recuerdes la gran noticia que fue que la nueva versión de Peter Parker, Tom Holland, aparecería en el Capitán América Civil War en el 2016. Esto marcó el comienzo de una asociación entre Disney y Sony Pictures. Si bien Marvel tomó el liderazgo creativo de Spider-Man y Homecoming, Lejos de Casa, que existen como parte del mundo cinematográfico de Marvel, fueron financiados y distribuidos por Sony en lugar de Disney. Los detalles del trato son complicados. En el 2019, Disney y Sony dijeron que Tom Holland haría al menos 2 apariciones más, en otra película en solitario y otra en equipo. La película en solitario es la que aún no tiene título, en la que supuestamente Tobey Maguire y Andrew Garfield, mientras tanto que Sony tiene la franquicia llamada Spider-Man, un nuevo universo, que tendrá una segunda parte prevista para octubre del 2022. Número 2. Hulk. ¿Qué? ¿Marvel debe de ser el dueño de Hulk? Después de todo, Mark Ruffalo ha estado moviendo sus tristes ojos de Bruce Banner todo este tiempo desde Los Vengadores en el 2012. Resulta más complicado que eso. Universal Pictures y Disney son copropietarios del hostil gigante verde, por lo que no ha habido una película de Hulk en solitario desde el increíble Hulk desde el 2008, y es muy poco probable que haya una en el futuro. Número 3. Namor. Otro personaje dividido entre Disney y Universal es Namor, el otro monarca de los mares que no es Aquaman, aunque el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, sugirió que Namor podría aparecer en el futuro de Marvel Studios. Admitió a principios del 2018 que los derechos sobre él no son tan limpios o claros como la mayoría de los otros personajes. Número 4. Venom. Sony está trabajando en su propio universo de Marvel compartido, conocido como el pegadizo hombre de Sony. Al igual, sabemos que Tom Hardy no haya impresionado a los críticos con sus desordenadas travesuras antihéroe, pero después de haber obtenido más de 500 millones en taquilla, está asegurado el lanzamiento de otros spin-offs de Spider-Man planeados por Sony, incluidas películas protagonizadas por Morbius, Silk, Jackpot, Black Cat y más. Curiosamente, se ha sugerido que el éxito de Venom podría hacer que Sony sea menos propenso a ceder y devolver los derechos